Muy buen día, qué gusto de saludarlos. Es verdaderamente un gozo poder compartir con ustedes este emocionante estudio, el cual hicimos un breve preámbulo la semana pasada. Empezamos a tocar un poquito el asunto histórico, pero que usted sabe que el día de hoy irá poniéndose la cosa muy interesante. Bienvenida, Pastora Evelyn Schwartz, bienvenida mi querida Elvira Garrido, una desde Estados Unidos, y también Elvira desde América del Sur, desde Perú. Así que un gran abrazo para ustedes y cada uno de ustedes, amigos, que nos permiten semana a semana entrar hasta su hogar. Muchísimas gracias. Y bien, lo prometido es deuda. Y el día de hoy pondremos otro escalón más que nos va a servir de apoyo y de fundamento para lo que veremos en las próximas semanas. Y es que déjeme contarle que estamos hablando acerca de una increíble historia bíblica. Esta está relatada ni más ni menos que en uno de los dos únicos libros que están dentro del canon bíblico que tienen nombre femenino. Déjeme contarle que estamos hablando acerca del libro de Esther. Y el día de hoy haremos un breve, muy breve comentario acerca de todo el contexto cultural de este libro y, por supuesto, el contexto histórico, porque es importantísimo tener esto claro para lo que veremos las próximas semanas acerca de los códigos bíblicos. Y yo espero el día de hoy darle a usted un par de versículos que, por supuesto, en el español los verá y no creerá a la vista lo que ellos guardan dentro de sí. Por supuesto, empezaremos a desempacar todo este paquete hermoso que Dios ha dejado en su palabra, asombrosa palabra, cuando ya hayamos puesto todo este fundamento que es importante, como le digo, entender para poder entonces deleitarnos con ese manjar de los códigos secretos del libro de Esther. Bienvenida mi querida Keri Álvarez, qué bueno verte por aquí, muchísimas gracias. Y Vicente Cepeda, qué bueno verte mi gran amigo, espero que ya estés recuperado. Y bien, hágame usted un favor y abra su Biblia y comparta conmigo la lectura de algunos versos que estaremos leyendo el día de hoy. En mi caso utilizo Reina Valera, pero usted puede utilizar la versión que más le convenga. Y así entonces daremos inicio a este panorama general de este hermosísimo libro de Esther. Primero déjeme contarle que dentro de la Tanaj o el Antiguo Testamento o la Biblia judía, el libro de Esther ocupa un lugar muy importante y este es precisamente antecede a los libros de Esdras y Nehemías. ¿Sabe usted la razón? Aquí le estoy mostrando en mi Tanaj precisamente el libro de Esther. Y la razón es que absolutamente todo lo que está descrito en la Biblia tiene una razón de ser. Es así que Dios nos cuenta una historia precisamente con el orden del canon bíblico. Y de esto hablaremos más adelante. Pero recuerde usted que el libro de Esther en la Tanaj hebrea antecede a los libros de Esdras y Nehemías porque históricamente de esta manera se dio el suceso. Así que, además de eso, déjeme contarle que este es un libro que fue escrito por judíos, para judíos, en un ambiente judío y, por supuesto, con una mentalidad judía. Muy probablemente fue escrito en Jerusalén después del cautiverio, cuando regresaron los judíos del cautiverio babilónico de 70 años. Y por supuesto, inmediatamente después, nos vamos a ubicar, y va a disculpar usted que esto está en versión espejo, pero así lo hace Facebook. Y verá usted que la cabeza corresponde al imperio babilónico. Inmediatamente después, vemos el imperio medo-persa, y este representado por los dos brazos y el pecho de la estatua. Es así que aquí precisamente podemos localizar el tiempo de Ahasverosh o el rey que fue esposo de la reina Esther. Y de esto vamos a estar hablando en un momento. Es así que se cree que el libro fue escrito inmediatamente después del reinado, después de haber sucedido todos estos eventos maravillosos entre el año 486 y el 475.
Recuerde usted que la cuenta va inversa en los años antes de Cristo hasta llegar al año de la era común, el punto pivote o el año, entre comillas, 0. Es importante saber que no se sabe con certeza quién escribió este libro. Algunos se lo atribuyen a Esdras, a Nehemías o incluso al mismo Mardoqueo, el tío de la reina Esther, de quien estaremos hablando y quien fue protagonista principal de este hermoso libro. Así, es importante recordar que Dios tiene un sentido del humor que es evidente precisamente en esta crónica del relato del libro de Esther. Aunque en el español solemos perdérnoslo porque no tenemos esa riqueza de la lengua hebrea, déjeme contarle que hoy vamos a señalar algunos puntos y usted verá, por supuesto, muy por encima, cómo Dios se burla de sus enemigos. Déjeme decirle que este relato da inicio contando acerca de la reina Vasti. Y esta era una reina, por supuesto, de origen real, cosa que no era su esposo, el rey Jerjes o Ahasverosh. Es importante, además, aclarar algo, porque algunas veces suele confundirnos la vastedad de nombres con que se conoce a una misma persona en el texto bíblico, o bien en las traducciones. Es así como en el hebreo, el rey, el esposo de la reina Esther, recibe el nombre de Ahasverosh, pero en persa es, a ver si lo pronuncio bien, Kishayarsha, y en griego es muy conocido como Jerjes. Así es exactamente la misma persona y en el mundo hebreo se conoce como Ahasverosh. Déjeme contarle que este era un rey malvado, con un corazón muy duro, pero además con un gran poderío sobre la faz de la tierra. Esto era lo que se llamaba el mundo conocido. Y es así que dominaba más de 170 estados o porciones o pueblos sobre la tierra. Es ahí donde se mantenía o donde vivían diseminados todos los judíos en aquel tiempo. Más o menos nos situamos 500 años antes del año 0 de la era común. Y es importante también hacer un traslado a la luz de la palabra. Déjeme contarle que esto se va dando después del cautiverio, como le decía, de los 70 años del pueblo de Israel en Babilonia. Y es en Daniel capítulo 9, versos del 1 al 19. Pero también lo podemos encontrar el registro de esta historia cuando se escribe, o lo que está relatado debiese decir, en los capítulos del 1 al 6 del libro de Esdras. Es así como en estos libros, en estos textos que le menciono, se describe el retorno del pueblo de Israel a Jerusalén. Son 3 estos retornos que se dieron de manera masiva, aunque déjeme contarle que algunos judíos deciden quedarse viviendo pues fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y este es precisamente el caso de Mardoqueo y su sobrina, la reina Esther. Por supuesto, Esther era una jovencita judía que había sido preparada en la ley de Moisés, temerosa del Dios Altísimo. Y aunque en este libro no se narra de manera muy curiosa ningún aspecto que lo relacione con los sacrificios, con la oración intensiva o con el mundo judío, déjeme contarle que los resultados propios del libro nos hablan de la fe profunda de Hadasha o Mirto, que es el nombre que recibía esta jovencita hermosa, que las narraciones paralelas al libro de Esther nos explican que era una joven verdaderamente hermosa. Y no solo hermosa por fuera, sino muy hermosa por dentro. Así, el nombre que recibe es el nombre de Esther en el mundo persa. Y aquí empezamos a ver y a degustar ese humor sarcástico de Dios. Déjeme contarle que el libro de Esther, al igual que el libro de Cantares,
no aparece en ningún momento el nombre de Dios, ni ninguno de todos sus atributos descritos a lo largo de la Biblia. Así que aquí sabemos que algo está sucediendo y de esto hablaremos en breve. Pero déjeme contarle acerca de los nombres de los dos protagonistas estelares de esta hermosa historia. Y es así como Esther y su tío tienen unos nombres peculiares. Y probablemente, déjeme contarle que Esther se deriva precisamente de Ishtar. Vea usted cómo fonéticamente hay una relación entre los sonidos. Así que, ¿por qué razón la estrella del libro de Esther recibe este nombre derivado de una diosa pagana? Y es que no es la excepción con Mardoqueo, porque Mardoqueo se deriva de precisamente el persa Marduk, y es precisamente la deidad estelar del pueblo persa. Y es así como Dios empieza burlándose precisamente de sus enemigos, con nombres que en definitiva han derivado precisamente de las deidades del imperio persa. Dios toma a sus estrellas, a sus protagonistas, para hacer ver, para demostrar, para poner en evidencia cómo el Dios maravilloso de Israel nunca se olvida de su pueblo. Y es así como déjeme contarle otro dato importante. 175 veces se nombra precisamente al rey Ahasverosh en toda la historia del libro de Esther. Pero ni una sola se habla del único y verdadero Dios, del Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y muchas han sido las opiniones vertidas de los sabios. Pero déjeme contarle que dentro del libro de Esther, incluso no apareciendo el nombre de Dios, Dios por supuesto que se ha arreglado para que su pueblo vea cómo Él mete las manos, por supuesto, para salvarlos. Y estaremos hablando acerca de en qué forma aparece, si no de manera evidente, el nombre de Dios. Allí están escondiditos unos códigos y unas claves de las cuales estaremos platicando en breve. Porque, ¿sabe? Dios verdaderamente ama a su pueblo. Y ciertamente en el libro de Deuteronomio, pues nos ha contado, Dios le explicó a su pueblo de manera específica que en algunas circunstancias Él escondería su rostro. Y no, el pueblo de Israel no lo vería por algún tiempo. Hay varias razones para que Dios tome esta decisión. Y el libro de Esther no es una excepción. Dios tiene un propósito para esconder su rostro, pero cuando sabemos buscar, lo vamos a encontrar. Y precisamente antes de terminar este segmento, yo le estaré dando esos versos para que usted busque y busque de qué manera aparecen ahí los versos. Y si no lo encuentra, el nombre de Dios en estos 4 versos, déjeme contarle que la semana entrante yo le estaré enseñando cómo buscar el nombre de Dios escondido precisamente en el texto del libro de Esther. Además, fíjese usted que el libro de Esther recibe el nombre de Megilá Esther o el rollo de Esther. Y este forma parte, ni más ni menos, que de los 5 libros llamados rollos o Megilot. Y estos libros se leen en ocasiones especiales. Es importante recordar que hemos hecho muchas veces la distinción entre la fiesta de Purim, que da lugar, y usted verá, en breve vamos a ir por ahí, a raíz de la celebración que Dios, la celebración que el pueblo de Israel hace gracias a la victoria que Dios le da a su pueblo. Pero además existe otra historia que también se celebra más o menos en los meses de noviembre y diciembre, que recibe el nombre de Hanukkah. Y esta también conmemora
la salvación del pueblo de Israel. Solo que de dos maneras distintas Dios salvó a su pueblo. En el libro de Esther se narra cómo, vamos a ver, el enemigo del pueblo de Israel quería acabar, es decir, hacer un genocidio con el pueblo de Israel. No así con los enemigos, con los griegos, recordará usted, específicamente con los seleucidas, de quienes hemos platicado año tras año. Cuando se acerca el tiempo de esta conmemoración, entonces ellos claramente querían borrar, pero borrar la fe del pueblo de Israel. ¿De qué manera? Helenizando al pueblo. Es así como aquella celebración recibe el nombre de Hanukkah y esta el nombre de Purim, por Pur, una derivación de Pur, o suertes, de lo cual estaremos aclarando precisamente la lingüística de la palabra y, por supuesto, cómo lo ve el pueblo de Israel. Así que en español nosotros entendemos en definitiva otra cosa. Pero déjeme contarle entonces que la historia da inicio con la reina Vasti, y usted seguramente ya ha leído el libro de Esther. No quiero tomar el tiempo en resumirlo todo, pero es importante que si usted no lo ha hecho, o si usted a raíz de lo que estamos platicando acá quiere hacerlo, no lo piense dos veces, porque este libro verdaderamente es hermoso y nos enseña una verdad histórica. Es así como este libro es un relato histórico, que por supuesto tiene además una vista profética y escatológica. De la misma manera que Mateo 24 nos habla acerca de que volverá a suceder otra vez todo lo sucedido antes de la conmemoración de Hanukkah, o sea, todos los hechos históricos que dieron paso a esta celebración. De la misma manera, el libro de Esther nos habla de una verdad histórica de la cual usted y yo vamos a estar hablando la próxima semana. Y esto con una connotación profética verdaderamente asombrosa. Y déjeme contarle aquí, vea usted, que la Tanaj, o la Biblia hebrea, tiene cierto, ¿qué le puedo decir yo? Cierta manera de escribir las cosas. Todas las Tanaj que usted busque, que usted ojee, encontrará en el libro de Esther este espacio en blanco, como muchos espacios en blanco que hay en otros libros y que, déjeme contarle, tienen un significado impresionante, porque Dios nos habla incluso en los espacios en blanco. Pero de esto estaremos hablando la próxima semana, porque quiero contarle que es un espacio de tiempo que nos dejará asombrados. Así entonces, regresemos por favor y déjeme contarle que Esther aparece más o menos unos 40 años después de la reconstrucción del templo, es decir, me refiero al libro, y unos 30 antes de la reconstrucción del muro. Pero aun cuando este libro está colocado después, es decir, su fecha en que se escribió, muy probablemente es después de Nehemías y de Esdras, cronológicamente cuenta sucesos por lo menos 30 años antes de estos dos líderes del pueblo de Israel. Así que hay quienes dicen que es probable que incluso Esther haya hecho posible toda la obra de Nehemías. Como le contaba, este es un libro narrativo histórico y es ahí donde nos asombra aún más saber que son hechos reales, históricos, y cómo el escritor del libro de Esther pudo, de manera solamente inspirada por Dios, anotar no solo el relato bíblico que nos atañe el día de hoy, sino la implicación profética y, por supuesto, escatológica de la que estaremos hablando. Así que déjeme contarle además que la cobertura histórica es, en su mayor parte, tiene lugar
en un año durante el reinado de Asuero, y este va más o menos en los años 486 a 465, es decir, una generación previa precisamente a los relatos de Esdras y de Nehemías. Es importante recalcar que en el libro de Esther, como ya lo habíamos dicho, no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Esto es impresionante porque, ¿sabe? Precisamente esto dio pie a que los sabios dudaran si era importante o si era merecedor este libro para meterlo dentro del canon bíblico. Así que déjeme ver qué es importante aquí contarle. Ok. Fíjese usted que la reina Esther más o menos reina alrededor de los años 483 al 473. Así que esta historia tan importante que nos narra el libro de Esther, si no hubiese llegado a feliz término, por supuesto le estoy hablando de la victoria del pueblo de Israel, ¿sabe usted qué hubiese sucedido? Pues efectivamente el enemigo, como lo vamos a ver en la narración bíblica, se hubiese salido con la suya. Y entonces, más o menos un promedio de 500 años de antelación, el pueblo de Israel hubiese quedado raído de la faz de la tierra y por supuesto no hubiese venido nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Así que es importante entender por qué el enemigo se ha ensañado en contra del pueblo de Israel. Ahora bien, pasemos a entender el drama histórico a la luz de los acontecimientos bíblicos. Déjeme contarle que, a ver, permítame, déjeme ver todas mis citas. Aquí las tengo. Déjeme contarle que esta es una riña que Dios habló que sucedería de generación en generación. ¿Pero de qué riña le estoy hablando? Venga usted y vamos a ver el punto focal de esta pelea. Y véngase conmigo, por favor, al capítulo 3 del verso 8 del libro de Esther. Y dice de la siguiente manera: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. ¿Se recuerda? Era el mundo conocido, más de 173 provincias. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Aquí cree usted que se estaba refiriendo precisamente Amán en contra del pueblo de Israel. Pues ni más ni menos a la ley de Dios, a todos los estatutos que Dios le había dado al pueblo. Recordará que de la misma manera encontramos, cuando estudiamos la revolución que se dio a manos de los macabeos para salvaguardar precisamente la fe en el único y verdadero Dios, y por supuesto el templo de Israel había sido desacrado, volverlo a limpiar y volverlo a dedicar a Dios. El punto era precisamente el mismo. Hay un pueblo que no obedece, hay un pueblo que tiene su propia ley. Pero vamos y caminemos unos versos arriba en el capítulo 3. Y dice así en el verso 1. Veamos quién es Amalek. Y dice, quién es Amán. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de, ponga mucha atención, Hamadata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Déjeme contarle que Amán era la mano derecha o el consejero del rey. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene tanto odio en contra del pueblo de Israel? Déjeme decirle que para eso, para encontrar la respuesta, nos tenemos que ir al libro de Génesis y seguirle la pista desde ahí. Génesis capítulo 36, verso 12. Y dice de la siguiente manera. Y Tima, aquí están dando todas las generaciones, dice, fue concubina de Elifaz, hijo, ponga atención, de Esaú,
y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Así que estamos recorriendo aquí desde las generaciones de dónde viene Amalec y de dónde viene, por supuesto, Amán. Déjeme contarle que Agageo quiere decir, es un epíteto de justamente el nombre Amán y se le atribuye muy probablemente a los reyes amalecitas, es decir, los descendientes de Amalec. Y Amalec es hijo de Esaú. Vea usted quién es Esaú. Por supuesto, es el hijo, claro está, recordará usted que es mellizo con su hermano. Recuerda que el padre es Abraham, Isaac y Jacob. Así que Isaac tiene dos gemelos. Uno es Esaú y el otro es Jacob. Jacob se toma del carcañal de Esaú, recuerda usted, pero el primogénito es Esaú. Y Esaú desprecia la primogenitura vendiéndola a su hermano por un plato de lentejas. La tradición judía dice que estaban muy tristes porque era un tiempo de duelo y que solamente en el tiempo de duelo, y no me voy a meter más a esto, se come en Israel o es precisamente preponderante el preparar un plato de lentejas, de potaje le llaman. Así que probablemente sí estaban ellos en un tiempo de mucho duelo y mucho dolor, porque a lo mejor su abuelo había muerto. Pero, ¿qué quiere decir que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas? La primogenitura era precisamente la promesa de que a través de ellos vendría el Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Así que cuando Esaú vende la primogenitura, le está diciendo a Dios que no quiere absolutamente nada con él, no quiere entrar en pacto con él. Así que le repito nuevamente, y vea usted de dónde viene Amalec. Y dice, verso 12, y Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Déjeme contarle que Esaú en el hebreo es Edom, y de ahí se deriva la palabra rojo, y rojo tiene relación con el pecado. Así que ninguna sorpresa es que Esaú haya vendido precisamente el potaje, su primogenitura, y haya preferido el potaje. Vea usted cómo todo tiene relación, pero ahora véngase conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Y vamos a encontrar en el capítulo 17, de los versos del 8 al 14, una historia que nos dejará sorprendidos. Y dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Pero quiero que ponga atención la expresión que dice acá, porque esta nos va a servir como un medio de puente para lo que vamos a encontrar la semana entrante cuando empecemos a hablar de los códigos bíblicos. Y dice, le vuelvo a leer el verso 9, y dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, pelearon contra Amalec y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado y el otro, y de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Recordará usted cuál es la razón de esto? Y es que Amalec, de manera cobarde, atacó al pueblo de Israel cuando estaba caminando por el desierto y le
le atacó la cola. Así los más débiles, los niños, las mujeres, los ancianos, estaban a la cola. Y fue por ahí precisamente que Amalek vino a atacar al pueblo de Israel. Pero vea lo que dice en el verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pero vea lo que sigue. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Y usted me dirá, pero ¿por qué dice acá que Amalek se levantó contra el trono de Jehová? Es que el pueblo de Israel, al cual usted y yo pertenecemos de manera espiritual, tal y como nos lo dice Gálatas 3 y Gálatas 4, somos el trono de Dios. Así que ahora, ya se nos está acabando el tiempo, pero déjeme todavía leerle, por favor, 1 de Samuel 15, en el verso 2. Vamos rápidamente para allá. Y dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová. Y esto ya hablando de Saúl, el tiempo de Saúl y de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Así que, vea usted, el pleito es de generación en generación. Y se lo quería demostrar porque lo que vamos a ver la próxima semana será asombroso y hablaremos cómo el canon bíblico precisamente nos muestra una escena de la historia moderna, claro, de los enemigos de Israel contra este pueblo, el pueblo del libro, el pueblo del Mesías, y cómo Dios incluso era tremendo. Vamos a ver, efectivamente, Pastora Evelyn, justamente eso acabamos de ver en Génesis 36, que Amalek era nieto de Esaú. Y Esaú, como le repito, quiere decir rojo en hebreo, y rojo es figura del pecado. Pero lo más asombroso es dónde se ubicó después Amalek, Esaú. Usted verá qué cosas tan impresionantes tiene la Biblia para nosotros. Así que, debido a la fidelidad de Dios en salvar su pueblo, déjeme contarle que Dios siempre ha estado ahí, aunque aparentemente haya escondido su rostro. Podríamos comparar el libro y la historia de Esther con un juego de ajedrez. Ciertamente, Amalek, por medio de sus sucesores, en este caso Amán, trata de poner jaque al pueblo de Israel, haciendo una serie de jugarretas, pero ¿sabe qué? Dios pone el jaque mate al poner precisamente a Esther y a su tío al frente de esta historia que puedo decirle, ni en los mejores libros humanos usted podrá encontrar cómo Dios vuelve toda una posible tragedia en una victoria que se ha conmemorado a través de los cientos de años, es decir, de los miles de años, porque por lo menos ya llevamos 2500 años de cuando se llevó a cabo esta maravillosa historia. Así que el tiempo se nos ha acabado y ya no pudimos seguir hablando acerca de este hermoso libro. Espero que la próxima semana nos dé tiempo para que yo le pueda mostrar dentro de los mismos versos quién es, como quedó claro aquí Amán, quién es Hadasa y quién, por supuesto, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que venció para darle victoria a su amado pueblo. Así que por favor, no se vaya, no se despegue de Vea Canal, y mi invitación para la próxima semana, en este mismo tiempo, en este espacio que es suyo,
en donde nos estaremos deleitando de otro manjar, pero hoy, o déjeme decirle que será la próxima semana, en donde estaremos hablando quizá de lo que no hablamos siempre, y es de los códigos dentro de la Biblia hebrea, como Dios nos habla de manera literal y como Dios también tiene ciertos códigos para que entendamos que Él es Dios soberano. Que el Señor le bendiga, le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Hasta la próxima semana. Y lea, por favor, Megilá Esther, para estar todos en el mismo canal, entendidos en estos tiempos y en estas palabras hermosas de nuestro Dios, de consuelo, de esperanza y de exhortación. Que el Señor les bendiga.